Estamos en Logroño, aquí una antigua fábrica de tabaco. Aquí estamos en Logroño, que es la capital de la comunidad autónoma de La Rioja, en el norte de España. Logroño es una ciudad muy antigua también, como casi todas en España. Porque vamos a ver algunos restos de la muralla. Logroño, voy a platicar dos sucesos históricos de Logroño. A 17 kilómetros de aquí hay una ciudad que se llama Clavijo, una villa que se llama Clavijo, que es muy relevante en la historia porque es el lugar donde supuestamente se apareció Santiago Matamoros. O sea, la versión de Santiago Apóstol en su caballo blanco, que ayuda a los cristianos a vencer a los musulmanes en la batalla de Clavijo en el siglo IX, ¿no? Son como las primeras batallas, ¿no?, de reconquista. Este es el Museo de La Rioja. Esta batalla de Clavijo se realizó en el año 844. Entonces, Santiago es un símbolo de la unidad cristiana, le da sentido, le da identidad a una nación ibérica, cristiana, que está invadida en ese momento en su mayor parte por reinos musulmanes, ¿no? Entonces, pues lo toma mucha gente cristiana como símbolo de resistencia. Entonces dice que en la batalla de Clavijero pues se aparece, y al igual que un guerrero que obviamente con poderes sobrenaturales, porque viene volando, ¿no?, en el caballo blanco, ¿no?, y combate pues a los árabes, pues se convierte en un símbolo muy poderoso de la reconquista de la cruzada cristiana. Este lugar, Logroño, es también ruta del camino francés de Santiago de Compostela. Entonces, pues hay muchos peregrinos y pues es un elemento importante. De hecho, aquí salen algunas excursiones a Clavijo. Hoy no iré a Clavijo, pero pues es interesante el conocer esa leyenda. Más tarde, Santiago se ocuparía para muchas cosas. Es un santo muy versátil, ¿no? Entonces, cuando se da la conquista de América y en particular de Nueva España, se ocupa también la figura de Santiago en su modalidad de Santiago Mataindios, porque al igual que en Clavijo, se aparece en la zona chichimeca, o lo que hoy es Querétaro, ¿no?, y donde aparentemente pues se crea una leyenda de su aparición y su coadyuvancia con los conquistadores para someter a las tribus chichimecas, ¿no? Por eso el escudo del estado de Querétaro, por ejemplo, tiene a Santiago como símbolo. Y del mismo modo, durante la Guerra de Independencia de Nueva España, se utiliza la imagen de Santiago contra los españoles, ¿no? Y hay una versión de Santiago mata godos. Entonces, cada quien utilizaba los símbolos religiosos a su conveniencia, y digamos que era un símbolo político y de cohesión para pues su causa, ¿no? Comentaba que yo siempre confundía el nombre de Logroño con el arbusto, símbolo de Madrid, que se come un oso, se come un arbusto, o está recargado, ¿no? Y ese arbusto se llama magroño. Entonces yo de la verdad me hacía bolas entre magroño y Logroño, y bueno, pues creo que ya lo alcancé a distinguir. Quiero insistir en la importancia de toda esta zona,
también por las glosas emilienses. Yo sé que las he nombrado para todo, pero a mí me parece un hecho, o sea, un elemento cultural, la verdad, súper importante, porque pues, el castellano es una lengua hablada por más de 600 millones de personas, y creo que es el segundo idioma más hablado este, del mundo, ¿no? Miren, aquí está, parece una capilla abierta, como las de Nueva España, como en el atrio. Estamos en La Rioja, zona productora de vino, y estamos prácticamente en la Sierra Cantábrica, ¿no? No se ve, pero vamos a ver. Una zona muy verde, llena de ríos, y dos sierras. La Sierra de la Demanda, por ejemplo, donde estuvimos ayer en Escaray, y la Sierra de la Cantabria, donde ayer estuvimos en La Guardia, ya en el País Vasco, ¿no? Que es la entrada al Reino de Navarra, que ahí conecto con otra historia, que es la entrada de Navarra en el siglo XVI, el año particularmente de la conquista de Tenochtitlan. Aquí se libró una batalla, bueno, no aquí bueno, sí, aquí en Logroño, de hecho, perdón. Aquí en Logroño se dio una batalla entre franceses y navarros y españoles. Entonces fue en junio de 1521 cuando los navarros, junto con tropas francesas de Francisco I, del rey Francisco I de Francia, tratan de recuperar el reino de Navarra, que recientemente Carlos V de Alemania y primero de España anexó pues a lo que ya era España, ¿no? Entonces hubo un sitio a Logroño, donde un muy numeroso ejército francés y navarro participó, sitiando la ciudad con 25,000 soldados aproximadamente, con muchas piezas de artillería para la época, y digamos que hubo un asedio que Logroño resistió gracias a las provisiones de vino, de pan y el pescado del río Ebro. Entonces por eso hay una celebración a San Bernabé, que es el santo patrón de la ciudad, en donde reparten o donde la gente come pescado, pan y vino, rememorando la victoria, ¿no? La resistencia, pues, contra las tropas francesas de Francisco I y Navarra, y bueno, y la final inclusión del Reino de Navarra a España. Vamos a escenas de la vida de San Ignacio de Loyola. De San Gabriel Arcángel. Vemos un retablo barroco con columnas salomónicas, ¿no? Helicoidales, con motivos fitomorfos, muy exuberante como es el barroco. Bueno, aquí vemos aparentemente una obra de Miguel Ángel, que es el Calvario.
¿no? Yo, así está presentado el Calvario. Hay mucho reflejo por el vidrio, pero pues incluso tiene un vidrio blindado. Esta es la capilla de San Ildefonso, obispo de Toledo, al que la Virgen le otorga la casulla por su fe y su lealtad hacia ella. Aquí escenas de la vida de San Blas. Está Santiago en su modalidad de peregrino. Un dato importante es que cuando fue sitiado en junio de 1521 Logroño, se trata de la misma guerra donde un mes anterior Ignacio de Loyola fue herido en la defensa de Pamplona contra las fuerzas francesas, fue capturado, fue llevado a París y durante su convalecencia Ignacio de Loyola se puso a leer la vida de los santos y pues eso cambió su vida porque creó la Compañía de Jesús, la Orden de los Jesuitas. Pero es la misma guerra, la misma intervención, la misma intención de Francia de recuperar el Reino de Navarra, y ahí participó Ignacio Loyola en la defensa de Pamplona. Cuando Ignacio de Loyola cae herido, como digo, es capturado, llevado a París, se pone a leer la vida de los santos y bueno, pues entiende que su vocación no es el ser un militar, sino el crear su propia orden. Y lo hace a la manera de los militares, ¿no? Los jesuitas cambiaron yo diría, el curso de la Iglesia Católica. De hecho, por eso fueron expulsados de los reinos de España en 1767, pero también lo fueron de Portugal y de Francia y de otros lugares, ¿no? Tenían lo suyo los jesuitas, pero eran muy capaces y buenos administradores. Pero bueno, pues todo surgió a partir, digamos, de la organización de los jesuitas a la manera de una orden militar, ¿no? Es una orden regular, ¿no? Y bueno, pues en América los jesuitas tuvieron una gran participación en la creación de identidad americana, que más tarde se desataría las guerras de independencia, ¿no? Particularmente en México, Francisco Javier Clavijero, a varios jesuitas, que además su vocación era la educación, ¿no? Crearon colegios. Y pues se considera a Ignacio de Loyola como un símbolo de la contrarreforma, ¿no? Y gracias a la educación, la creación de colegios de buena calidad, pues tuvieron un gran arraigo en las sociedades, tanto europea como americana, y una gran influencia, ¿no? en el cambio del pensamiento. Entonces, bueno, pues por aquí, tocando el tema de Logroño y tocando el tema del asedio de las tropas de Francisco I y de Navarra, contra Carlos V y digamos en el conflicto del Reino de Navarra, pues él cayó herido en la misma guerra. La Virgen del Ebro, siglo XIII.
Aquí se ve que son viviendas antiguas, numeradas pero destruidas, o sea, solamente permanecen las fachadas. Y estamos en la iglesia imperial que otorgó Carlos V tras el asedio francés por la guerra con Francia, con Francisco I, para determinar a quién pertenecía el reino de Navarra, a Francia o a España. Son calles de Logroño. Aquí el camino a Santiago. Bien. Casas viejas, ya tapiadas, con escudos heráldicos, pero en la ruina. Estamos en Logroño. Más escudos en las casas. Se vende. Se observa que tuvo mucha prosapia en el camino de Santiago. Puertas con arco medio punto del siglo XVI. Aquí vemos la iglesia de Santiago y en la parte superior un Santiago Matamoros gigante. Es una iglesia del siglo XVI. Estamos en Logroño, prácticamente en el camino de Santiago. Un lugar espectacular. Esta es la parte trasera de la iglesia de Santiago aquí en Logroño. Puerta del retablo tabernícola del siglo XIV. Todo el siglo XIV. Este es el segmento de muralla que sobrevive en Logroño, ¿no? Como saben, pues bueno, hay como obras de modernidad, digamos, en el siglo XIX, muchas ciudades amuralladas tenían la necesidad de extenderse y pues las murallas fueron removidas, ¿no? En algunos casos conservaron algunos segmentos y en otros no. Aquí tenemos esto. Esta es la calle Laurel. Está llena de restaurantes que ofrecen lo que aquí llaman pinchos, que son como tapas pequeñas, y son famosas. Pero es famosa sobre todo porque pues en algún momento pues también ofrecían servicios sexuales, ¿no? Prostitución. Supongo que ahora ya no sabemos. Pero bueno, pues es un barrio completamente turístico, donde la gente viene, incluso se nos hizo temprano, y están buscando dónde sí pueden tomar algo y comer tapas, pues, pinchos. Estaba diciendo otra cosa. Esto es la calle Laurel. Le estamos dando vuelta. Realmente el centro histórico de Logroño es pequeño. Miren. Hace rato había menos gente. Bueno, pues ya vemos que conforme va pasando la tarde se va llenando. Los bares venden pinchos. Y bueno,